Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. En concreto, el ejercicio que trabajaremos hoy es el problema número 3 de la convocatoria de julio de 2023 y estamos ante un clásico ejercicio, análisis de una función. Antes de comenzar, te dejo aquí este pedazo de código QR y el enlace HTML. Podrás acceder a un vídeo en el cual se resuelven funciones racionales, como esta que vamos a trabajar ahora, paso a paso. Por otro lado, te recuerdo que si quieres estar al día del contenido que estoy subiendo a mi canal casi diariamente, tienes que suscribirte y activar la campanita. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo y que compartieras este material con las personas que se están preparando este mismo tema. Y ahora vamos a resolver este interesantísimo y típico ejercicio. El enunciado es concreto, como siempre. Dada la función f de x igual a 4x menos 5 dividido 2 por, entre paréntesis, x cuadrado menos 1, se pide, pues lo que se pide siempre. Dominio y puntos de corte con los ejes coordenados, asíntotas horizontales y verticales si existen, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos locales si existen, y por último, la representación gráfica de la función a partir de los resultados anteriores. Esto último no es baladí, es importante, porque no se trata de dar valores a la función y representarla gráficamente. Hay que justificar la representación gráfica con todos los valores obtenidos en los 4 apartados anteriores. Sin más dilación, vamos con el dominio. Igualamos a 0 el denominador. 2 por x cuadrado menos 1 igual a 0. El 2 que se puede quitar porque al pasar dividiendo al otro lado de la igualdad, 0 entre 2 es 0. Y al resolver la ecuación de segundo grado nos queda x igual a más menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales excepto el menos 1 y el 1. En cuanto a los puntos de corte con los ejes, diremos lo siguiente. Para calcular el punto de corte con el eje Y, debemos sustituir el valor de x por 0. Lo hacemos y nos queda 5 medios tal como tenéis en pantalla. 4 por 0 menos 5 dividido 2 por, entre paréntesis, 0 al cuadrado menos 1. Eso nos da menos 5 entre menos 2, que es 5 medios. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es 0, 5 medios. Por otro lado, el punto de corte con el eje X se obtiene igualando a 0 la función, es decir, sustituyendo Y por 0. Al resolver la ecuación que tenéis en pantalla, 4x menos 5 dividido 2 por, abro paréntesis, x cuadrado menos 1, cierro paréntesis, igual a 0, igualo a 0 el numerador, 4x menos 5 igual a 0 y me da 5 cuartos, si no me he equivocado. El punto B de corte con el eje X de la función f de x es 5 cuartos, 0. Ya hemos terminado el apartado A, continuamos con el B. Comenzamos con las asíntotas verticales. Nos fijamos en los puntos que están fuera del dominio. En ellos es posible que haya asíntotas verticales. Hay que comprobarlo. ¿Cómo? Calculando los límites de la función en esos puntos. Comenzamos con x igual a menos 1. Hacemos el límite cuando x tiende a menos 1 y observo que al sustituir me queda menos 9 partido 0. En este caso no queda otra que hacer los límites laterales. Ya sabemos que va a haber una asíntota vertical, pero el cálculo de los límites laterales me va a ayudar a representar la gráfica mucho más fácilmente. Calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Como podéis ver, el primero de los límites me da más infinito y el segundo de los límites me da menos infinito. Si no sabes cómo calcular los límites laterales, tienes que aprender a hacerlo. Yo no me voy a detener mucho aquí porque estoy resolviendo el ejercicio, pero te recuerdo simplemente que para calcular estos límites laterales tienes que acordarte que menos 1 por la derecha es un número ligeramente mayor que menos 1, por ejemplo el menos 0,99. Sustituyes ese número en la x y al elevar al cuadrado ese menos 0,99 y restarle 1, me queda un número ligeramente negativo. Por eso, al dividir menos 9 entre 0 por la izquierda, me da más infinito. En fin, como sabéis, esto hay que dominarlo, si no, no podéis hacer este tipo de ejercicios. Repito procedimiento cuando x tiende a 1.
Sustituyo y me queda ahora menos 1 partido 0. Hacemos los límites laterales sabiendo que hay asíntota vertical. Y me queda que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es menos infinito y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es más infinito. Como podéis ver, he recuadrado las soluciones. Esto es obligatorio. Hay que escribir las soluciones tal como están en pantalla. X igual a menos 1 es asíntota vertical de f de x y x igual a 1 es asíntota vertical de f de x. Vosotros tenéis que escribir las palabras asíntota vertical, pero a mí, como no me cabían, he dejado pues las iniciales a.v. Bien, simplemente los valores de los límites laterales nos aportan información para poder representar más fácilmente la función en el último apartado. La asíntota horizontal de la función se calcula con el límite de la función en los infinitos. Hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de la función y me queda 0, como podéis ver en pantalla, ya que el grado del denominador es más grande que el del numerador. Cuando hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, se utiliza el mismo procedimiento y el resultado es el mismo. Por lo tanto, podemos afirmar que y igual a 0 es asíntota horizontal de f de x. En este caso, debería haber escrito yo las palabras asíntota horizontal, pero no lo he hecho por vago. Pero vosotros el día del examen tenéis que hacerlo. A continuación, hacemos un esbozo de las asíntotas porque esto me va a ayudar a tener en la cabeza cómo va a ser la función. Mirad, he colocado las asíntotas verticales, x igual a menos 1, x igual a 1 e y igual a 0. Perfecto. Apuntad esto en vuestra libreta. Y todo lo anterior también, por favor, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Lo que hacemos ahora es situar las tendencias de los límites. Es decir, vamos a situar la función respecto a las asíntotas verticales, utilizando los valores de los límites laterales. Mirad ahí. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha tiende a más infinito. ¿Veis? Pues ahí coloco la flecha. Cuando tiende a menos 1 por la izquierda, coloco que la flecha hacia abajo porque tiende a menos infinito. Mismo procedimiento cuando x tiende a 1 por la derecha y por la izquierda. Esto es muy importante hacerlo y tener ya el esbozo de la gráfica porque aquí ya os estáis dando cuenta de cómo va a ir la función. Aunque hay que continuar porque puede haber máximos y mínimos que se nos estén escapando. Continuamos ahora con los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es lo que nos piden en el apartado C. Para ello se calcula la derivada utilizando la regla del cociente. Ahí la tenéis escrita con detalle. Haced esto en vuestra libreta porque aquí es muy fácil equivocarse. Y tenéis que aseguraros de que sabéis hacerlo bien. Me va a quedar que la función derivada es igual a menos 8x² más 20x menos 8, dividido 4 por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Como yo soy un poquito pirata, voy a sacar factor común en el numerador para simplificar el 4. Y así voy a tener que trabajar con números un poquito más pequeños, que siempre viene bien. La función derivada diremos que es menos 2x² más 5x menos 2 dividido x² menos 1 al cuadrado. Se iguala la derivada a 0 y se resuelve la ecuación correspondiente, quedándome dos soluciones, x igual a 1/2 y x igual a 2. Y sí, no he puesto en pantalla cómo he resuelto la ecuación de segundo grado. El día del examen vosotros tenéis que hacerlo. Yo no lo hago porque simplemente os estoy explicando aquí cómo resolver el ejercicio. Y aunque os doy una guía de cómo debéis contestar el examen, hay pasos que me salto a propósito para que los hagáis vosotros en vuestra libreta. Y no os conforméis con verme a mí solo, que está bien, sí. Dadme un like, está bien, también está bien. O un me gusta si te gusta decirlo en español. Valga la redundancia. Perfecto. Pero lo que yo quiero es que tú hagas todo el ejercicio en tu libreta. No te conformes con verme. Una vez obtenemos los valores que anulan la derivada, se estudia el signo de la derivada, con el clásico cuadro en el que se colocan el 1/2 y el 2, que son los valores que acabamos de obtener al igualar la derivada a 0, y debemos colocar los valores de x que están fuera del dominio, en este caso el menos 1 y el 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a estudiar el signo de la derivada. Y como el denominador es un término que está al cuadrado, sé que el signo lo marca el numerador, porque al estar el denominador al cuadrado siempre es positivo. Fijaos que el numerador es una función cuadrática con término cuadrático negativo, por lo tanto es una parábola invertida. Y yo ya sé por mis conocimientos de matemáticas que
esa función va a tener signo positivo entre 1/2 y 2 y va a tener signo negativo fuera de ese intervalo. De manera que ya puedo hacer directamente el estudio de signos. Fijaos, entre menos infinito y menos 1 la función derivada será negativa y por lo tanto la función f de x será decreciente. Ocurre lo mismo entre menos 1 y 1/2. Ahí lo tenéis y no estoy teniendo ni que utilizar la calculadora. En caso de que esto no lo tengas claro, pues no te queda otra que ir dando valores a la función derivada. Tampoco pasa nada, pero se pierde tiempo. Entre 1/2 y 1, la función derivada es positiva y por tanto f de x es creciente. Entre 1 y 2 también es positiva y es creciente la función. Y la función derivada es negativa entre 2 y más infinito y por lo tanto f de x es decreciente. Ya solo queda dar la solución. No basta con dejar aquí la figurita de flecha subiendo y bajando, hay que escribirla. F de x es creciente en x perteneciente al intervalo entre 1/2 y 1, unión el intervalo entre 1 y 2, y decreciente en x perteneciente entre menos infinito y menos 1, unión menos 1, 1/2, unión 2 a más infinito. Todos los intervalos abiertos. Continuamos con el apartado D, calculando los máximos y mínimos locales. A partir del estudio de signos de la derivada y del estudio de monotonía de la función, podemos deducir los valores de x en los que la función presenta máximos o mínimos relativos. Ahí tenéis el cuadro que hemos hecho antes. También podría hacer la segunda derivada y aplicar el criterio de la segunda derivada, pero en este caso la función es un poco complicada. Bueno, tampoco tanto, pero hacer la derivada de un cociente se hace pesado y es más fácil analizar el estudio de signos de la función. Por eso lo voy a hacer así. Se observa en el cuadro que la función tiene un mínimo relativo en x igual a 1/2 y un máximo relativo en x igual a 2. Tiene un mínimo relativo porque baja y luego sube. ¿Lo veis? Así, un mínimo relativo. Y tiene un máximo relativo porque primero sube y luego baja. Con lo cual, no hay discusión y vamos a calcular las coordenadas de ese máximo y de ese mínimo relativo. ¿Cómo? Sustituyendo x igual a 1/2 y x igual a 2 en la función. Comenzamos con x igual a 1/2 y me va a dar un valor de 2, de manera que podemos afirmar que las coordenadas del mínimo relativo son 1/2, 2. Mismo procedimiento para x igual a 2. El resultado, como podéis ver en pantalla, es 1/2. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y haced las operaciones con vuestra calculadora para aseguraros de que llegáis al mismo resultado que yo. Las coordenadas del máximo relativo son 2, 1/2. Vamos a ir rematando el ejercicio. La representación gráfica. Ahí la tenéis. Vamos a explicarlo un poquito. Mirad, aquí colocamos la posición de la función respecto a las asíntotas verticales, que ya lo hemos hecho antes y tendríamos que tenerlo a mano. Esto es muy importante para poder situar la función. A continuación sitúo la asíntota horizontal y coloco los puntos de corte con los ejes. El punto A, 0,5 medios y el punto B, 5/4, 0. Por último, sitúo el mínimo relativo en 1/2, 2 y el máximo relativo en 2, 1/2. A partir de ahí, deberíamos ser capaces de trazar la curva. Espero que lo seáis, porque este último apartado a la gente se le atraganta mucho. Y es un apartado que es importante, porque es el apartado que nos permite demostrar que hemos entendido lo que hemos hecho en los apartados anteriores y que además somos capaces de procesar la información de manera que llegamos al resultado pedido y no nos quedamos a medias. En fin, espero que os haya sido útil la resolución que he llevado a cabo de esta función y ahora pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a aclarar las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy publicando en mi canal, os tenéis que suscribir y después activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. A mayor número de likes, mayor probabilidad hay de que siga subiendo este tipo de contenido. Por supuesto, las visualizaciones, los comentarios positivos o las donaciones económicas también me animan un montón. Así que no dejéis de compartir este contenido con las personas que se estén preparando estos temas. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.